Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Bien Público por Orbe 21, siguiendo la consigna del cardenal Bergoglio y Papa Francisco de difundir lo bueno, lo bello y lo verdadero. Y en este programa contamos con la visita en el estudio central de Orbe 21 de José Samaniego. Bienvenido, José. Buenos días y muchísimas gracias por ofrecernos este espacio. Les quiero contar que se trata del representante de esta zona del sur de América Latina de ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas que se ocupa nada más y nada menos que del tema de los refugiados. Así que una pausa a los títulos y enseguida vamos a conversar con él sobre la crisis de los refugiados. Muchas gracias. Le voy a preguntar al representante de ACNUR, esta agencia dedicada al tema de los refugiados, por un tema que nos excede, el tema de los migrantes, este niño que murió ahogado en aguas del mar Mediterráneo, cuando uno ve esas familias que caminan por las vías. José Samaniego, parece esto una historia de otra época, de ciencia ficción. Ya nos habíamos olvidado de la Segunda Guerra. Usted, que es un especialista, que trabaja en esto hace tanto tiempo, háganos su comentario, por favor. Lamentablemente, las imágenes trágicas de este niño que muere en las costas europeas refleja la realidad en este momento de millones de personas en el planeta. En el año pasado, en el informe de ACNUR, se contabilizaba la cifra dramáticamente récord de 60 millones de personas que se han desplazado en el mundo de manera forzada, entre los cuales tenemos 20 millones de refugiados. Creo que es importante en esto, Carlos, recordar que existe una diferencia entre el migrante y el refugiado, ¿no? Los dos, obviamente, se tienen que respetar sus derechos humanos, pero tal vez las causales que motivaron su salida son diferentes, ¿no? En el caso del migrante, es más bien una migración de tipo económica, social, que puede ser para mejorar su condición de vida o reunificarse con su familia, en fin. En el tema del refugiado existe el elemento de la salida forzada del país, ¿no? Abandonar su hogar de manera forzada e intempestiva, ¿no? Y cuando vemos en este momento, justamente hablamos de 60 millones de personas, hablamos de personas que tienen estas características, que por cuestiones de guerra, de violaciones masivas de derechos humanos, de violencia generalizada, tienen que salir de sus hogares, muchas veces de un día para el otro. La gran mayoría tiene que cruzar fronteras y a veces mares, como las imágenes que estamos viendo actualmente en el Mediterráneo. José, le quiero hacer una pregunta vinculado a los migrantes, como se los denomina en los medios en general, y a los refugiados. Usted dice que el migrante es el que busca voluntariamente una opción de vida más razonable. En el caso de Siria, de Irak, cuando las bombas y las mutilaciones y todo irrumpe, dicen que la gente emigra por amor, por hambre o por situaciones extremas. Muchas familias marchan caminando por las vías, por las rutas. Ha desaparecido la ciudad, ha desaparecido personas que vivían decorosamente. Yo tengo la dicha de conocer Siria, de conocer toda esa geografía del Oriente Medio, personas que trabajaban, que iban a la universidad, que tenían su comercio, su profesión. De pronto irrumpe sorprendentemente esto y sorpresivamente.
Efectivamente, las imágenes y el interés actualmente de la sociedad en general se está centrando muchísimo en Europa, ¿no? Europa porque es el territorio que los diferentes grupos de refugiados están tratando de alcanzar. Pero yo creo que usted hace muy bien justamente en mencionar que lo que vemos en Europa es el resultado de una situación dramática en muchísimos teatros que están en la periferia de Europa. Así es. Tomemos el caso de Siria. La mitad de la población más de la mitad de la población ha tenido que salir de sus hogares. 7 millones permanecen aún en Siria, en algunas ciudades que ofrecen algún tipo de seguridad o que no han podido cruzar fronteras. Pero tenemos más de 4 millones de personas que cruzaron fronteras y en su gran mayoría están en una situación de extrema vulnerabilidad y precariedad. Ahí de nuevo se insiste mucho sobre la mayor crisis de refugiados en Europa, pero recordemos que 8 de cada 10 refugiados sirios se encuentran en países vecinos. El Líbano, un país de 4 millones de habitantes, tiene 1 millón de personas refugiadas de origen sirio, a los cuales tendríamos que añadir todos los refugiados palestinos. Turquía ha recibido más de 1.7 millones de personas refugiadas. La gran mayoría de personas refugiadas no se encuentra en los países de Europa o de los Estados Unidos o de Canadá. La gran mayoría se encuentra en países de ingreso medio o bajo. Además de la crisis siria, tenemos un sinnúmero de crisis que han estallado o que perduran en el tiempo en toda la zona de África subsahariana. Citemos a Nigeria, Centroáfrica, Sudán del Sur, o también en Asia, en países como Afganistán, donde el conflicto continúa expulsando personas. Colombia, Venezuela, le pregunto. Muy bien, Carlos, porque este no es un fenómeno que está ajeno a América Latina. Es verdad que viendo las cifras y las imágenes, en este momento el foco de atención está fundamentalmente en el Mediterráneo. En América Latina hay más de 6 millones de personas que se han desplazado de manera forzada, con 3 situaciones graves. La primera, Colombia, que si bien han habido avances notables en el proceso de negociación política de la paz, siguen registrándose personas desplazadas. El año pasado, el gobierno registró más de 100.000 personas que se desplazaron internamente en Colombia, a las cuales habría que añadir unas 100.000 personas colombianas que están refugiadas fundamentalmente en países vecinos, Ecuador, Venezuela, pero también en el resto de América Latina. Una situación. La segunda situación es un fenómeno relativamente reciente. América Central, usted recuerda, Carlos, en los años 80 fue el teatro de conflictos muy fuertes de la Guerra Fría que produjeron desplazamiento interno y externo. Pues actualmente en América Central las tasas de homicidios y de otras formas de violencia causada por pandillas, el crimen transnacional, han llegado a tal nivel que hay muchas personas que ante las amenazas, la extorsión, los riesgos de reclutamiento forzado, está abandonando sus hogares. Este fenómeno fue muy visible el año pasado cuando prácticamente 80.000 niños llegaron a los Estados Unidos y salieron de sus hogares, muchas veces por causas múltiples, pero entre las cuales estaba justamente este elemento de violencia. Actualmente hay más de 60.000 centroamericanos que se encuentran o refugiados o están solicitando la condición de refugiado a causa de la violencia. Y una tercera situación, el Caribe. Hay grupos importantes de personas de origen haitiano que viven en República Dominicana y también en otros territorios y islas del Caribe que por cuestiones legales, problemas de registro, no tienen nacionalidad. Son lo que llamamos apátridas. O sea, son personas que en un momento dado... Indocumentados y que de alguna manera todos nosotros tenemos la protección de nuestro país. En el caso de los refugiados tienen la protección del país que los ha acogido. En el caso de los apátridas no tienen a quién recurrir.
ni para sacar un documento, ni para poder ejercer sus derechos. Es una situación también bastante grave y que estaría afectando probablemente a unas 200.000 personas de origen haitiano. Son las tres situaciones que tenemos en América. Ahora que lo que es importante tal vez conversar también es la respuesta que se está dando a esta problemática. Cuéntenos, por favor. Mire, ahí también vamos a hacer vamos a dar una visión paralela de un poco la dinámica que se está dando en el contexto europeo fundamentalmente, con la dinámica que se está dando en el continente latinoamericano. Creo que en este momento varios líderes europeos ya han resaltado la importancia de que se encuentre una respuesta colectiva a este problema. Este no es un problema de Italia, ni de Grecia, ni de Alemania. Es un problema global que los países europeos tienen que primeramente ponerse de acuerdo para respetar sus compromisos internacionales, recibir a las personas refugiadas de una manera equitable y justa, ¿no? Y por otro lado, en el caso también de Europa, ver que la problemática no se va a resolver únicamente con una gestión de las personas que ingresan a Europa, pero también con un apoyo a los principales países receptores de refugiados, por ejemplo, Líbano, Jordania, Turquía, en fin. Por lo tanto, en Europa se ha recalcado en múltiples ocasiones la necesidad de tener una respuesta colectiva y solidaria. Pues muy bien, en América Latina, que ya tenemos una larguísima tradición de asilo, que comienza en los años 70, cuando se desplazaron muchas personas justamente del Cono Sur, luego en los años 80 con América Central y toda la activación de la comunidad internacional para encontrar una solución al conflicto. El año pasado, en Brasil se reunieron todos los países latinoamericanos y del Caribe para primeramente identificar cuáles son los principales desafíos humanitarios y después hacer un compromiso que ya lo llamaron el Plan de Acción de Brasil, que fundamentalmente tiene tres elementos. El primero, hay que mantener las puertas abiertas al tema de refugiados. Segundo, tenemos que fortalecer los mecanismos de cooperación internos en América Latina para poder resolver conjuntamente las situaciones de asilo y de refugiados. Y terceramente, la necesidad de expresar la solidaridad de América Latina como un conjunto hacia las crisis globales, como por ejemplo lo que estamos viendo actualmente en varios países en relación a la crisis siria, donde se están multiplicando las ofertas de apoyo y de solidaridad con los refugiados sirios. ¿Cuál es el requisito para que una persona, un grupo familiar que arriba a un país, cualquiera fuera, sea reconocido o le sea otorgado la categoría de refugiado? Bueno, primeramente el refugiado responde a una definición bastante concreta y precisa, ¿no? Que justamente se la elaboró después de la Segunda Guerra Mundial. Un refugiado es una persona que se desplaza de manera forzada a causa de sus ideas políticas, del color de su piel, de su religión, pertenecer a ciertos grupos sociales, en fin, y que tiene que cruzar una frontera porque tiene temores fundados de persecución en el país. Una vez que cruza la frontera, existe un marco que justamente lo que garantiza primeramente es que no lo devuelvan y segundo, que se le brinde un acceso a ejercer sus derechos, servicios públicos, en fin, y que pueda tener una vida normal. A esta definición más clásica, digamos, de refugiado, en los años 60 y 80 se fue ampliando la definición en ciertos contextos regionales, África y América Latina, justamente en América Central. Porque no todo refugiado necesariamente tiene una persecución individual. ¿Qué pasa ahorita en Siria? Usted tiene que salir porque hay una violencia generalizada, le puede caer una bala de cualquier lado. No necesariamente va a estar dirigida hacia usted, pero que pone en riesgo su libertad y su seguridad. Entonces, en África y en América Central y después posteriormente en toda América Latina, esta definición ampliada dice no necesariamente hay una persecución individual. También estamos obligados de brindar protección a personas que viven de una violencia generalizada, en la cual el elemento de persecución ya no es necesario probarlo.
esas personas también son refugiados y tienen exactamente los mismos derechos una vez que ya han cruzado fronteras y necesitan la protección fundamentalmente del país que los ha recibido. Pensaba, José, en esta persecución anticristiana que hay. Dice el Papa Francisco que es el primer grupo religioso del mundo perseguido en el Cairo, en el Medio Oriente en general, y mucha gente se va porque esta tradición, estoy pensando en San Gabriel en el Cairo, la iglesia copta, la iglesia caldea, asirios, tiene más de 2000 años de presencia. Cuando San Pablo ingresa a Damasco, cuando estaba ahí un discípulo cristiano, Ananías, esto tiene más de 2000 años de historia, ¿no? Entonces, y contra ellos parece que van especialmente hoy, ¿no? La gente está en su misa, en su ritual. También ocurre entre los grupos suníes y chiíes en este enfrentamiento. Esto no ocurría, que la gente en el momento del culto, de la adoración, era interceptada por una bomba, ¿no? Esto no... Aquello de que el perro no muerde a su hermano era una cosa muy fuerte en Oriente Medio. Te quiero preguntar a José Samaniego, con su carácter de representante de ACNUR, especialista, ha habido mucha muestra de solidaridad global, juguetes, comida, bebida, ropa. Carlos, tal vez, si me permite, una primera reflexión sobre el primer punto, ¿no? Por favor. Y después yo creo que pasar a resaltar justamente la inmensa solidaridad que se ha desatado a nivel planetario, yo creo. Me parece que si bien los grupos cristianos en el Medio Oriente efectivamente, al ser minoritarios en la mayoría de países, están en una situación muy delicada, ya que hay muchas agresiones que se han dirigido hacia esos grupos. Yo quisiera resaltar que no es únicamente los grupos cristianos. Lamentablemente, el gran problema es que ha habido un crecimiento de la intolerancia, del fanatismo, que ha llevado a la violencia. El año pasado tuve la oportunidad de estar en Centroáfrica, un país que siempre había tenido niveles de pobreza extrema, pero en el cual los musulmanes del norte y los cristianos o animistas del sur convivían con las mismas deficiencias, los mismos problemas. De repente, en el transcurso de 3-4 años, primeramente vimos a un gobierno que tenía una mayoría islámica que toma el poder, que se excede en muchos aspectos, violando derechos humanos, que causa el desplazamiento de cristianos, hasta cierto punto que se vuelve intolerable. Los grupos cristianos se reorganizan, retoman el poder y prácticamente hacen una barrida de todo lo que fue el mundo islámico en Centroáfrica. Ciudades como Bangui, que tenían grupos de más de 50.000 musulmanes, actualmente tienen menos de 2.000. Entonces yo le diría que creo que sobre el primer punto, lo que es dramático actualmente en el planeta es ese crecimiento de los fanatismos, de la intolerancia, que llevan a una violencia salvaje, ¿no? Y en el cual cualquier grupo que sea considerado diferente y que sea una minoría, pues se trata justamente de exterminarla o de violar sus derechos humanos. Así es. Sobre el aspecto más positivo, la respuesta y la solidaridad que se está encontrando. Ahí también un poquito ver cómo es un fenómeno que ha ido creciendo en todos los continentes. Yo creo que en Europa ha sido muy conmovedor ver cómo después de un primer momento que se fortalecieron barreras, alambres, represión, en fin, algunos líderes se pronunciaron en favor del derecho de los refugiados
y las muestras comunitarias, ¿no? Por parte de la Iglesia, el Papa. Abran las puertas, ¿no? Abran las puertas, tenemos que recibirlo. Cada parroquia tiene espacio para refugiados. Los vecinos, trayendo muchas veces mantas, agua, pasteles, lo que sea. Gente que está ofreciendo empleo justamente para que puedan venir y trabajar. Eso en Europa, lo vemos en la prensa. Aquí en América Latina estamos viendo un fenómeno muy parecido. Es un fenómeno un poco más distante, ¿no? Porque después de todo es difícil que un sirio tiene que, bueno, tener ciertos recursos económicos para poder venir actualmente a estos países. Pero a nivel de estados, la presidenta de Chile habló ya de que va a iniciar un programa de reasentamiento en Chile. Uruguay ya aceptó un grupo de familias sirias. En el caso de Argentina, de Brasil, hay programas de visas humanitarias que facilitan justamente la llegada también de personas de las familias sirias. Hay otros países que están explorando la misma posibilidad. Luego tenemos a nivel de las comunidades, hay varias intendencias, grupos que están un poco tratando de ver de qué manera se puede ayudar a los refugiados sirios. Nuestra respuesta generalmente es decirles, miren, lo que son ya programas de reasentamiento grandes de refugiados, hay que fundamentalmente coordinarlos con los gobiernos, porque son programas complicados que hay que saber manejarlos. Inclusive un tema de ingreso vía una visa es siempre tratar de venir para no poner en problemas después a la familia que venga así es. Y que tenga una inseguridad legal y que no tenga dónde dormir, en fin. Por otro lado, también hay que acordarse que aquí en Argentina también hay refugiados y en nuestra región también tenemos refugiados. Y de alguna manera, si damos una mano a un refugiado colombiano, a un refugiado haitiano, a un refugiado africano que se encuentra en Argentina, también estamos dando la mano a la comunidad refugiada que está en Siria y en otros países del planeta. Y a veces están mucho más cerca de nosotros. Y bueno, no están en una situación dramática de persecución, pero tienen necesidades inmensas para justamente poder vivir normalmente y con dignidad en estos países, ¿no? José Samaniego, gracias por lo que hacen, por esta agencia que trabaja, usted hace tantos años en esto, y quería concluir esta magnífica conversación con usted con aquello que las Escrituras dicen y que Jesús dijo, por cuanto por uno lo hacen, por mí lo hacen. Gracias por lo que hacen. Muchísimas gracias a ustedes. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro próximo programa y nunca tan vigente aquello de Jesús de Nazaret, como quieren que sean los hombres con ustedes, sean ustedes también con ellos. Muchas gracias. Gracias, José.